法廷の術先方木遁神数戦時頂上化物。 Naruto aprende el modo Zenin legendario de Hashirama y domina el estilo de madera. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Top Anime. Naruto Uzumaki nunca fue habilidoso, pero con su esfuerzo se hizo cada vez más fuerte. Incluso logró superar a aquellos que dudaban de su capacidad por poseer un linaje sanguíneo muy poderoso. Él pudo dominar varios elementos poderosos, pero hay un elemento que hasta hoy pocos ninjas han logrado dominar. El elemento madera, en el cual solo Hashirama fue capaz de dominar perfectamente, siendo reconocido como el ninja más poderoso que jamás haya existido. Naruto es descendiente del clan Uzumaki y también descendiente de la línea de sangre de Asura Otsutsuki, siendo Asura nieto de otra Otsutsuki de sangre pura, Kaguya Otsutsuki, quien tenía la manipulación de la madera. Solo las reencarnaciones deberían tener ese poder. En el video de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que Naruto pueda dominar el estilo madera. El estilo madera podría hacerlo alcanzar un nivel en el cual ya no necesitaría tener un Biju. Así que ponle mucha atención a este video y suscríbete al canal para siempre recibir todos nuestros videos y notificaciones. Por favor, comparte nuestro contenido con todos tus amigos para que nos ayudes a seguir creciendo. Naruto es la reencarnación de Asura y desde la infancia estaba destinado a lograr grandes cosas. Además, siendo un Jinchuriki, sufrió mucho para convertirse en alguien fuerte. Mucha gente lo juzgó diciendo que era débil e indisciplinado, además de tener una bestia considerada un demonio dentro de su cuerpo, lo que hizo que la gente se alejara de él por miedo a que algún día pudiera liberarla y causar una gran destrucción en la aldea. Con mucho esfuerzo y dedicación, Naruto se convirtió en uno de los ninjas más poderosos. Sin embargo, nunca pudo usar el elemento madera, a diferencia de Hashirama, que también era la reencarnación de Asura. Durante los conflictos de interés logró aprender la manipulación de la madera, lo cual lo hizo reconocido como uno de los mejores ninjas. Aún no sabemos cómo funcionaba el modo Zenin de Hashirama, ya que nunca se explicó, pero es posible que lo haya adquirido a través de su dominio de la madera cuando activaba su modo Zenin. Con su estilo madera, Hashirama era mucho más fuerte, logrando incluso superar a Kurama con el manto del Susanoo de Madara Uchiha, lo que demuestra que el estilo madera junto con el modo Zenin de Hashirama le permitió convertirse en alguien invencible. Incluso después de perder su vida, el ADN de Hashirama era muy codiciado debido a su estilo madera único. Naruto nació sin la capacidad de manipular la madera, pero tiene un brazo hecho con células de Hashirama, lo cual podría ser posible que él también use el elemento madera. Hasta ahora, todos los personajes que lograron que se les implantara el ADN de Hashirama en sus cuerpos pudieron obtener el elemento madera, aunque no tan poderoso como el del primer Hokage. Uno de los primeros personajes en mostrar células de Hashirama fue Zetsu Blanco, aunque él no tiene el Mokuton o la técnica, y tiene una alta regeneración. Tiene capacidad para recuperarse rápidamente de las lesiones. También podía usar la técnica efímera que utiliza el estilo madera. Esta técnica permite al usuario pasar a través de objetos sólidos, lo que le permite moverse rápidamente sobre los objetos. El siguiente personaje es Obito Uchiha. Después de que su cuerpo fue aplastado por una roca y fue salvado por Madara Uchiha, la mitad de su cuerpo fue reemplazada por el cuerpo de un Zetsu Blanco. Madara logró restaurar la mitad del cuerpo de Obito que había sido aplastado, y a través de esto Obito logró la capacidad de manipular la madera a pequeña escala. Obito era capaz de hacer que ramas aparecieran desde su brazo, e incluso espinas de madera.
pero no tenía la capacidad de hacer crecer grandes ramas de madera. Obito también podía usar la técnica efímera diversa para atravesar objetos sólidos y moverse por el entorno, algo similar a su Kamui que le permite entrar y teletransportarse a otro lugar u objeto. También tenía una gran capacidad regenerativa debido al alto nivel de regeneración que las células de Hashirama le daba, similar al factor de curación que Kurama le daba a Naruto. Yamato también tiene el ADN de Hashirama en su cuerpo. Cuando era niño, Orochimaru lo utilizó para experimentar y despertar el elemento madera en Yamato. Este experimento se completó aunque no de manera perfecta, y Yamato nunca pudo alcanzar el mismo nivel de manipulación de la madera que Hashirama. A pesar de ser inferior, su manipulación de la madera se considera muy fuerte. Por último, hablemos del último usuario que demostró tener el ADN de Hashirama, el legendario ninja Madara Uchiha. Fue la primera persona en usar las células de Hashirama en su cuerpo para despertar el Rinnegan. Siendo un prodigio de su clan, Madara puede usar las habilidades del estilo madera al mismo nivel que Hashirama, aunque hay algunas técnicas que no puede usar. Durante una batalla, Madara tiene todas las mejoras que las células de Hashirama pueden ofrecer, como la manipulación avanzada de la madera, regeneración elevada, capacidad de asimilar objetos e incluso el uso de modo Zenin de Hashirama. A través de la gran cantidad de poder que adquirió, se convirtió en un ninja prácticamente inmortal durante la Cuarta Guerra Ninja. Ni siquiera Naruto y Sasuke juntos pudieron derrotarlo, ya que a través de su ADN Uchiha y las células de Hashirama, Madara despertó al Rinnegan. Incluso logró alcanzar el modo Rikuo, lo que le permitió tener un poder similar al de los Otsutsuki. Después de esta transformación ya no lo vemos usando su estilo madera, pero previamente vemos que tenía el control sobre el elemento madera, al igual que Hashirama. Incluso ganó una pelea en la que ambos cuerpos estaban siendo reanimados por el Edo Tensei. Aquellos que son compatibles con las células de Hashirama pueden usar su poder, aunque no al nivel del usuario. Pero aquellos que tienen un gran conocimiento sobre este elemento y una mayor compatibilidad, logran extraerle el máximo provecho, como en el caso de Madara, quien dominó el estilo a la perfección. Después de que Naruto perdiera su brazo durante la batalla final contra Sasuke, obtuvo un nuevo brazo con células de Hashirama. Hasta ahora, sin embargo, no ha mostrado tener la capacidad de manipular la madera. Es el primer personaje hasta ahora en tener el ADN de Hashirama, pero aún no ha demostrado tener control sobre este elemento. Sin embargo, existen algunas cosas presentadas hasta ahora que indican que realmente lo tiene y debido a su mano vendada. Muchos pueden pensar que es una tontería, pero puede haber algo oculto detrás de ese brazo. Naruto desciende de la misma línea de Hashirama, ambos siendo la reencarnación de Asura, por lo que Naruto tiene una gran compatibilidad con la manipulación de la madera. Sin embargo, Naruto puede haber elegido no usarla. Como sabemos, las células de Hashirama son codiciadas por todo el mundo debido a su gran poder. La capacidad de regenerar extremidades o incluso crear nuevas, en casos raros, le otorga al usuario la habilidad de manipular la madera, además de otros atributos que puede mejorar si cayera en manos equivocadas. Sería altamente peligroso para Naruto tener personas directamente relacionadas con él. Creo que él podría estar respondiendo a su pulsación de madera interna, ya que a través del brazo creado con células de Hashirama, podría haber despertado finalmente ese poder que estaba oculto dentro de él, lo que hace que su ADN se asemeje al de Hashirama y Asura. Esto convierte a las células de sus ojos en un componente muy raro y apreciado por el mundo. Naruto podría estar ocultándolo para evitar que lo busquen con el fin de obtener sus células. Como mencioné anteriormente, es muy poderoso y con un nuevo usuario capaz de manipular esta técnica a la perfección y aún estando vivo, Naruto se convertiría en un conejillo de indias perfecto para experimentos a través de su cuerpo. Los científicos podrían descubrir una forma perfecta de crear ninjas que tengan la manipulación de madera.
lo que les permitiría crear un ejército de ninjas muy fuertes y sería una chispa para un conflicto ninja. Por esta razón, Naruto mantiene oculta esta habilidad para que nadie pueda descubrirla. Sin embargo, como sabemos, llegará un momento en el que tendrá que revelar este poder, ya que ahora que ya no tiene a Kurama, esa sería la única forma de proteger a su familia y a la aldea. Ahora quiero que me dejes tu opinión. ¿Crees que Naruto realmente tiene la manipulación del elemento madera así como Hashirama y Asura? ¿Y en el futuro revelará lo que ha estado ocultando en su brazo? Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado, puedes dejarme tu like y suscribirte al canal. Cualquier duda o sugerencia la puedes dejar debajo en los comentarios que los estaré leyendo. Pero antes de despedirme, le quiero enviar un saludo a las siguientes personas que saldrán en la pantalla. Nos encontramos en el próximo video.